Buenos días, mi amado, apreciados amigos y hermanos. El pastor Isaías les saluda en el nombre del Señor. Bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática para este trimestre, el amor de Dios y su justicia. Para esta semana, para agradar a Dios. Domingo más valioso de lo que puedes imaginar. Como vimos en una lección anterior, no hay nadie, incluso el peor pecador o malhechor, a quien Dios no ame, puesto que Dios valora a las personas más de lo que podemos imaginar. Le disgusta el pecado porque nos ama y sabe el daño que el pecado nos hace. Leamos Lucas 15, 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué revela la parábola del hijo pródigo acerca de la compasión y el amor de Dios? ¿Qué advertencia hace
a quienes, como el otro hijo, permanecieron en casa. En esta historia que cuenta Jesús, el hijo menor de un hombre pidió su herencia antes de tiempo, lo que implicó rechazar a su padre y su familia. El hijo pródigo dilapida su herencia y se ve reducido a la pobreza y al hambre, al punto de anhelar la comida con que alimenta a los cerdos puestos a su cuidado. Al darse cuenta de que los criados de su padre tienen comida en abundancia, decide volver a casa con la esperanza de convertirse en uno de ellos. Lo que sigue es impactante. Algunos padres rechazarían a un hijo como ese. Tomaste tu herencia y te fuiste lejos. Ya no hay aquí lugar para ti. Esa sería, en verdad, una actitud lógica. A los ojos de algunos padres, ese joven había ido demasiado lejos como para ser aceptado de nuevo en casa, especialmente como hijo. Pero en la parábola, el padre que representa a Dios mismo no reacciona así. Por el contrario, cuando el hijo pródigo aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Lucas 15:20. Aunque en aquellos tiempos se consideraba poco digno que el dueño de la casa fuera en busca de alguien, el padre, en su gran compasión, salió a buscar a su hijo. Incluso organizó una fiesta de bienvenida para él, lo cual representa la gran compasión de Dios por cada persona descarriada y el gozo que siente cuando aún una sola persona vuelve al hogar. ¡Qué hermosa imagen de Dios! Resulta interesante la reacción del otro hijo. ¿Por qué fue una reacción tan humana, basada al menos en parte en la justicia y también tan comprensible? Sin embargo, ¿qué nos enseña esa parte de la historia acerca de cómo los conceptos humanos de justicia no captan la profundidad del Evangelio o del amor de Dios por nosotros? Ellen G. White: levantaos e id a vuestro Padre. Él saldrá al encuentro muy lejos. Si dais arrepentidos un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él, aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer. La gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Vuestro Padre Celestial os quitará los vestidos manchados por el pecado. Precisamente así os vestirá Dios con vestidos de salud y os cubrirá con el manto de justicia. Isaías 61:10. Él os llevará a su casa de banquete, y su bandera que flameará sobre vosotros será amor. Cantares 2:4. Si anduvieres por mis caminos, declara Él, entre estos que aquí están te daré plaza. Zacarías 3:7. Aún entre los santos ángeles que rodean su trono. Palabras de vida del Gran Maestro, página 162. El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra
efectuada por un principio implantado dentro, nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. Palabras de vida del Gran Maestro, página 70. Cuando el Padre sale a reconvenirlo, se revelan el orgullo y la malignidad de su naturaleza. Presenta su propia vida en la casa de su Padre como una rutina de servicio, no recompensado. Cuando hubiera debido hallar gozo perdurable en la presencia de su Padre, su mente descansaba en el provecho que provendría de su vida prudente. Sus palabras revelan que por esto Él se ha privado de los placeres del pecado. No obstante, el Padre arguye tiernamente con él. Hijo, dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A través de todos estos años de la vida perdida de tu hermano, no has tenido el privilegio de gozar de mi compañía. Se logró que el hermano mayor viera su propio espíritu vil y desagradecido. Llegó a ver que aunque su hermano había obrado perversamente, era todavía su hermano. Se arrepintió el hermano mayor de sus celos y de la naturaleza de su corazón. Concerniente a esto, Cristo guardó silencio, porque la parábola todavía se estaba desarrollando y a sus oyentes les tocaba determinar cuál sería el resultado. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 163-164.